¿Puede una novela entrar en la conciencia de un hombre hasta llegar allí donde ni siquiera él se atreve a mirar? Dostoyevsky convirtió esa pregunta en una de las experiencias más profundas de la literatura universal. Sus novelas no se limitan a contar historias, penetran en el alma humana y enfrentan al lector con sus abismos. Fyodor Dostoyevsky suele situarse dentro del realismo literario ruso del siglo XIX, pero su escritura desborda ampliamente las fronteras del realismo tradicional. Es sobre todo un maestro del realismo psicológico y filosófico. Observa la sociedad de su tiempo, sus desigualdades, sus conflictos morales, la pobreza, la delincuencia, la humillación y las tensiones entre las distintas clases sociales, pero su verdadero objetivo consiste en descubrir qué sucede dentro del ser humano cuando se enfrenta a esas circunstancias. Por eso, sus personajes poseen una extraordinaria profundidad. No son figuras que simplemente realizan acciones, son conciencias en conflicto. Piensan, dudan, se contradicen, se justifican, se arrepienten y en ocasiones se destruyen a sí mismos. Dostoyevsky comprendió que el ser humano no es una realidad sencilla ni completamente coherente. Podemos desear una cosa y hacer otra, defender una idea y actuar contra ella, buscar la libertad y terminar convirtiéndola en una forma de esclavitud. Esta complejidad convierte sus novelas en auténticos laboratorios filosóficos. En Crimen y Castigo, por ejemplo, la culpa y la conciencia se enfrentan a la posibilidad de justificar racionalmente un crimen. En Los hermanos Karamazov aparecen cuestiones como Dios, el mal, la responsabilidad y el sentido de la existencia. En Memorias del subsuelo surge una crítica radical de la confianza excesiva en la razón y en la posibilidad de explicar la conducta humana. La libertad ocupa también un lugar central. Para Dostoyevsky, el ser libre no significa simplemente poder elegir. La libertad puede convertirse en una carga terrible porque obliga al individuo a responder de sus decisiones. De ahí nacen la culpa, el remordimiento, la responsabilidad y la angustia. Su arte literario se basa además en introducir al lector directamente en conflictos interiores extremos. Los diálogos no sirven solamente para hacer avanzar la acción, enfrentan conciencias, ideas y posiciones morales. Sus personajes parecen discutir con los demás, pero muchas veces están también discutiendo consigo mismos. Por eso resulta insuficiente llamar a Dostoyevsky simplemente realista. Es realista porque observa minuciosamente la sociedad y la psicología de su época. Balzac no quiso simplemente contar historias, quiso levantar un espejo gigantesco ante una sociedad para obligarla a contemplarse. Y ese espejo sigue resultando incómodo porque detrás de la Francia del siglo XIX, de su primera mitad, reconocemos ambición, dinero, deseo, poder, frustración y lucha social que continúan formando parte de nuestra propia existencia. Honoré de Balzac puede considerarse uno de los grandes fundadores del realismo literario moderno. Su propósito fundamental fue observar la sociedad con una atención casi científica, descubrir sus mecanismos y convertirlos en materia artística. Para él, la novela no debía limitarse a entretener, podía convertirse en una forma privilegiada de conocimiento de la realidad. Su proyecto de la comedia humana expresa perfectamente esta concepción. Balzac pretendió construir una representación extraordinariamente amplia de la sociedad francesa de su tiempo, mostrando sus diferentes clases, profesiones, ambientes y formas de vida. París, las provincias, la aristocracia, la burguesía, los comerciantes, los abogados, los periodistas, los artistas y los personajes que viven en los márgenes aparecen conectados dentro de un inmenso universo narrativo. Pero el realismo de Balzac no consiste simplemente en acumular detalles. Su verdadera grandeza reside en descubrir qué fuerzas mueven a los individuos. El dinero ocupa un lugar central. La riqueza, la pobreza, las deudas, la herencia y el deseo de ascender socialmente condicionan decisiones, matrimonios, amistades y traiciones. El dinero no aparece solamente como instrumento económico, se convierte en una fuerza moral y psicológica capaz de transformar las relaciones humanas. También observa con extraordinaria penetración la lucha por el reconocimiento social. Sus personajes desean ser alguien ante los demás, quieren triunfar, pertenecer, ascender y ser admirados, pero esa búsqueda suele producir corrupción, sacrificios y derrotas.
Balzac muestra así una sociedad en la que las apariencias tienen un poder enorme y donde la posición social puede determinar incluso el destino personal. Su filosofía literaria se encuentra, por tanto, entre la observación y la interpretación. Mira minuciosamente la realidad, pero no se limita a fotografiarla, la organiza, la dramatiza y la convierte en una explicación artística de la condición humana. Sus descripciones de interiores, vestidos, calles, casas y ambientes tienen una función narrativa, revelan el carácter y la posición social de quienes los habitan. Y ahí aparece su extraordinaria capacidad artística. Balzac transforma la sociedad en personajes memorables y convierte los conflictos económicos y sociales en dramas humanos. ¿Y si escribir no fuera una manera de contar lo que pensamos, sino una manera de descubrir quiénes somos? Quizá escribimos porque hay dentro de nosotros algo que todavía no tiene nombre y que busca desesperadamente convertirse en palabras. Escribir nace o surge muchas veces de una necesidad anterior a la propia escritura. Puede surgir de una experiencia que nos ha marcado, de una pregunta que no conseguimos resolver, de una injusticia que nos indigna, de un recuerdo que se resiste a desaparecer o simplemente de una inquietud que permanece en silencio. Cuando escribimos intentamos dar forma a todo aquello que, mientras permanece dentro de nosotros, aparece confuso, fragmentario o incompleto. Por eso escribir es, ante todo, pensar. No siempre escribimos porque sepamos exactamente qué queremos decir. En ocasiones comenzamos precisamente porque no lo sabemos. Una frase conduce a otra, una idea contradice a la anterior y poco a poco el pensamiento se va revelando. La escritura no es únicamente el resultado del pensamiento, también es uno de sus instrumentos, sin ninguna duda. Pero, ¿por qué escribimos precisamente lo que escribimos? Porque nuestra mirada sobre el mundo nunca es neutral. Cada escritor selecciona determinados acontecimientos, personajes, conflictos y preguntas. Lo que decide contar revela aquello que considera importante y lo que omite también dice algo de él. Incluso cuando inventamos una historia completamente ficticia, nuestra concepción del amor, del poder, de la muerte, de la libertad o de la condición humana termina filtrándose entre las palabras. Escribir también significa transformar la experiencia. La vida sucede de manera desordenada. La escritura intenta encontrarle una estructura. Un acontecimiento doloroso puede convertirse en relato, una decepción en reflexión, una memoria en literatura. Al escribir no reproducimos exactamente lo vivido, lo reinterpretamos y al reinterpretarlo podemos llegar a comprenderlo de una manera que antes no era posible. Existe además una razón profundamente humana. Escribimos contra el olvido. Sabemos que las personas desaparecen, que las experiencias se pierden y que incluso nuestra propia memoria terminará debilitándose. La escritura permite dejar una huella. Es una forma de decir, esto ocurrió, esto lo pensé, esto lo sentí, esta fue mi mirada sobre el mundo. Por eso, en el fondo, escribir es una lucha contra el silencio, contra la confusión y contra el tiempo. Es intentar convertir lo efímero en algo perdurable. Por eso, cada libro es también un autorretrato. No muestra solamente lo que el autor sabe, sino sus preguntas. Escribí 6 libros en menos de un año. No era un objetivo que me hubiera propuesto al comenzar, sin embargo, lo he conseguido. Y más importante todavía, durante ese proceso he aprendido a escribir de una manera que al principio difícilmente podía imaginar. Y esto es ya en sí mismo algo muy positivo. En este periodo he escrito 6 obras de géneros y características diferentes. Sangría familiar es una novela de ficción, Sin identidad, otra novela de carácter filosófico y psicológico, El mundo de San Agustín, un relato novelístico, Trajano el Hispano, una novela fundamentalmente histórica, aunque también con una dimensión filosófica, Spinoza el hereje, una obra en la que se combinan igualmente la historia y la filosofía, con un peso mayor de esta última, y Realismo existencial, que es un ensayo filosófico. 6 libros en algo menos de un año. Constituyen, desde luego, un logro del que me siento especialmente satisfecho. Pero considero que el verdadero éxito no está únicamente en la cantidad de páginas escritas ni en haber terminado
6 proyectos. Está sobre todo en lo que he aprendido durante el proceso. En este sentido, con el ensayo filosófico partía de una experiencia previa. Durante años he escrito filosofía, una tesis doctoral extensa, 603 páginas, un libro anterior de carácter filosófico y numerosos artículos. En ese terreno, por tanto, ya conocía los procedimientos fundamentales de la escritura argumentativa, la construcción conceptual y la exposición rigurosa de las ideas. La gran aventura comenzó cuando decidí escribir novela. Ahí tuve que aprender un lenguaje literario diferente. No bastaba con desarrollar ideas, había que construir personajes, organizar capítulos, crear situaciones, mantener el interés del lector, administrar los tiempos narrativos y conseguir que los diálogos resultaran naturales, y todo ello sin renunciar al rigor. Fue especialmente a partir de la segunda y tercera novela cuando empecé a percibir una evolución clara. Aprendí a ordenar mejor los capítulos, a estructurar con mayor precisión lo que debía suceder en cada parte y a dar a los personajes una voz más definida. También comprendí que narrar exige saber cuándo detenerse y cuándo avanzar, cuándo desarrollar una escena y cuándo pasar rápidamente y construir otra escena. Cuando llegué a la quinta novela, Spinoza el hereje, la sensación de progreso era ya extraordinaria. Mirando retrospectivamente el camino recorrido desde la primera novela, podía comprobar cuánto había cambiado mi manera de narrar. ¿Te imaginas publicar 44 vídeos todos los días de forma continua en 12 redes sociales diferentes? Pues eso es exactamente lo que hago. Mi actividad audiovisual se ha convertido en una auténtica estrategia multiplataforma. Cada día publico alrededor de 40 vídeos en 10 redes sociales: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Threads, X, LinkedIn, Tumblr, VK y Clapper. Pero todavía hay más. Publico además otros 4 vídeos, 2 en un canal de WhatsApp y otros 2 en un canal de Telegram. Canales míos, por supuesto. Por tanto, podemos hablar de 44 vídeos publicados diariamente. Y todo esto no significa que tenga que grabar 44 vídeos diferentes cada día. Lo que hago habitualmente es producir alrededor de 7 vídeos diarios y después distribuirlos estratégicamente a través de todas estas 12 plataformas. De esta manera, un mismo contenido puede multiplicar enormemente sus posibilidades de llegar a diferentes públicos. Y hay otro aspecto fundamental: la dimensión internacional. En YouTube, muchos de mis vídeos ya están subtitulados en diferentes idiomas: inglés, francés, alemán, chino, japonés, italiano, hindi, bengalí y otros. Además, YouTube dispone de sistemas de traducción y doblaje automático que permiten que determinados contenidos puedan llegar también a públicos de habla inglesa, árabe, portuguesa y de otros idiomas. Y esto cambia completamente las posibilidades de difusión, porque ya no estamos hablando solamente de publicar un vídeo para las personas que hablan español. Estamos intentando que ese contenido pueda circular por diferentes países y llegar a personas con distintas lenguas y culturas. Especialmente importante está siendo el inglés, porque permite ampliar enormemente el ámbito potencial de audiencia, el alcance. ¿Es mucho trabajo? Evidentemente sí. Requiere constancia, organización y una producción continua, pero también creo que el esfuerzo merece la pena y con creces. ¿Por qué? Porque cada vídeo que produzco tiene muchas oportunidades diferentes de ser descubierto. Puede funcionar en YouTube, después en TikTok, Instagram o Facebook y simultáneamente alcanzar otros públicos a través de las demás redes sociales. En definitiva, no se trata simplemente de hacer vídeos, se trata de construir una red de difusión multiplataforma e internacional de contenidos. Y cuando uno mantiene esta actividad diariamente, durante mucho tiempo, los resultados acumulados son realmente enormes. 44 vídeos al día, 12 plataformas, una producción continua y un objetivo muy claro: divulgar ideas y conseguir que lleguen lo más lejos posible.